se llama sabiduría y este primer mensaje se llama la brevedad de la vida. ¿Por qué la brevedad de la vida? Porque la verdad, no sé si les ha pasado, todos tenemos una tendencia a pensar que somos eternos, a pensar. Pero la verdad, hay alguien que solamente nos da la vida eterna y no cuando nos muramos, desde aquí y ahora, que conociéndolo a Él, comunicándonos con Él, buscándolo, animándonos unos a otros, como tenemos este espacio, esta oportunidad como iglesia de buscarlo, de animarnos a la fe, de animarnos a las buenas cosas que Él nos lleva adelante. Qué hermoso ahorita que estuvimos platicando, todas son testimonio que podemos reconocer. Él nunca me ha dejado, ni me va a desamparar. Él es más grande que cualquier circunstancia y situación que yo esté atravesando. Todos tenemos entonces esa tendencia a pensar que somos eternos, pero hay uno solo que da la vida eterna, que es Cristo. Por eso tenemos que estar seguros de verdaderamente haber entregado nuestra vida a Él y de entregársela cada día, porque como dicen, ¿no? A veces les digo, dame mi vida un ratito para vivirla como yo quiero, pues no, ¿verdad? Entonces, animarnos a la fe, que es estar viviendo, ¿qué? Cada día conscientes de que Él está con nosotros, cada día conscientes que tenemos un lugar seguro y que al tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él ya nos ha hecho justos. ¿Qué quiere decir? Que pues todos debíamos algo, ¿no? Alguna situación, algún pecado del pasado, pero Él ya lo pagó en la cruz y hoy somos libres. Por eso dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y esto es a los que por su propósito son llamados. Porque ya no andamos en las cosas de la carne, sino procuramos andar en el Espíritu. Entender que debemos de caminar hacia adelante en las cosas que Dios nos está mostrando, porque Él nos ama y Él quiere un crecimiento para nosotros. En Salmo 92, 12 al 15 dice, el justo, si lo quieren buscar en sus Biblias, Salmo 92. Aquí tenemos una promesa hermosa, si le quieren poner ahí en su Biblia promesa o anotarlo. Promesa, dice el justo. ¿Quiénes son los justos? Pues los que hemos recibido a Cristo, que hemos entregado nuestra vida, que vemos atentamente que Él está con nosotros, que como decía Rocío, pues yo sé que en cuanto le hablo, Él me contesta. ¡Ay, pues qué maravilloso!, ¿no? ¿Sí? Dice, el justo florecerá como la palmera. Lo vemos las palmeras acá afuera, ¿verdad? Que están giritas, firmes. Crecerá como cedro en el Líbano. ¿Cómo son los cedros en el Líbano? Fuertes, tienen muchas hojas y son grandes y fuertes. Plantados en la casa de Jehová. ¿Qué quiere decir? La iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros, porque ya ahora que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos a Cristo y la revelación de la palabra de Dios que nos alimenta, que nos instruye cada día. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios floreceremos. Ahorita varias de ustedes estaban dando el testimonio, clamé a Dios y Él me oyó, le pido esto, y eso es estar en los atrios de Dios. ¿Sí me explicó? No es un lugar físico, es que tú, cuando tú tienes una situación, inmediatamente vas a Él, con todo tu corazón lo derramas. Esos son los atrios de nuestro Dios. Y 12 al 15. Entonces dice que ahí, que cuando le pedimos a Dios, ahí florecemos. Yo creo que todas somos testigos que hemos florecido, ¿no? En medio de toda situación. Levanta la mano, ¿quién es testigo? Dios te hace florecer, te hace viva. Porque ahora, como daba el testimonio Regi también, dice, pues el Señor me dijo, o te vas o te mueres. Dice, ya no me puse a ver si era muerte física o muerte espiritual, pero
Sí, y mucha gente vive una muerte espiritual, que está tan ensimismada nada más en las cosas de este mundo, ¿sí? Que pues no puede ver hacia arriba. Piensan que únicamente la vida eterna es cuando se mueran, pero la vida eterna, dice Juan 17:3, la vida eterna es conocer al Padre, conocer a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, conociendo a Dios, pero ¿qué es lo más maravilloso en nuestra propia vida? No para ser egocentristas ni egoístas, sino para saber que Dios es justo, como dice aquí, y en Él no hay injusticia. Y aquí para los que estamos más grandes, dice, aún en la vejez fructificaremos, estaremos fuertes y vigorosos. Qué promesa, ¿eh? Vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y en Él no hay injusticia. O sea, Dios no es injusto. Las personas somos injustas a veces, ¿sí o no? Fallamos. Por eso también la Biblia dice que bueno solo Dios. Todos fallamos, pero Él nunca nos va a fallar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción que podamos tener una relación personal con Él y conocerlo más! Por eso también, si nos ha dado una vida, pues tenemos que aprovecharla, ¿no? Por eso el versículo base dice que Él nos enseña a entender nuestra vida de tal manera que nos demos cuenta de la brevedad de la vida. Que hay un tiempo que vamos a estar aquí ¿con qué? Con un propósito de parte de Dios. Un propósito para salir adelante, un propósito para hacer testimonio a otras personas. Oye, ¿por qué estás tan alegre? Pues porque me encantó eso de que en cuanto le digo a Dios algo me contesta, oye, pues qué hermosura. Pero cada quien tenemos nuestra relación diferente, o como Regi le dijo, Dios, escapa por tu vida, no mires tras ti. Y ella escapó, ¿sí? Y eso no quiere decir que sea para otros. A veces nosotros pensamos que lo que es para una persona es también para mí, no. Cada quien tenemos nuestra relación personal y Dios tarde que temprano se manifiesta trayendo ¿qué? Milagros, prodigios, para que nosotros tengamos ¿qué? Otra clase de vida. Hay otras personas que en su corazón creen que inconscientemente la vida sigue y toman rutinas, lo que platicábamos, rutinas, y se dejan envolver por la rutina y ya no se dan cuenta lo que les conviene. ¿Sí me estoy dando a entender? Si siempre has estado en un trabajo de una manera así, así, no te das la oportunidad a veces de decir, bueno, a lo mejor puedo hacer otra cosa. Señor, guíame, muéstrame, porque la verdad una cosa muy importante es que Dios siempre nos lleva ¿a qué? A plenitud. También en esta serie vamos a ver un mensaje que se llama plenitud. ¿Y qué es plenitud? Que florezcamos, que estemos mejor cada día. Con luchas, pues sí, porque no se trata nada más de que las cosas sean como yo quiero. A veces para llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que morir a nosotros mismos en alguna situación. Pues a mí me gusta esto, pero ¿sabes qué? Tengo que llegar allá y me conviene mejor dejar esto por llegar a donde tengo que llegar, ¿sí? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría. No tienen temor de Dios. Preguntarle a Dios, oye, Dios, ¿cómo hago esto? ¿Cómo ves mi vida? ¿Cómo esto? Pues ya está uno manifestando que tiene temor de Dios, ¿sí? Pero no temor de miedo. El temor que se refiere a la Biblia, ¿saben de qué es? De respeto. De decir, ahí tengo un padre que me ama tanto que voy a platicar con él, que voy a tener una relación íntima con él, para platicarle cómo me siento, cómo estoy y para poner pues mi vida en sus manos. Es muy importante eso porque a veces podemos caminar como ovejas, pero sin saber dónde está el pastor. El Señor es mi pastor y nada me falta. Entonces, como
como ovejas necesitamos que estar conectadas con nuestro pastor que es Dios. El Señor es mi pastor y nada me falta. Y esa promesa del Salmo 23:1 dice que nada nos va a faltar. ¿Y saben por qué? Porque Él ha preparado un plan y un propósito para nuestra vida. Algo que nosotros tenemos que llegar, que tenemos que trabajar, que tenemos que ir con Él de la mano y que Él va a labrar en nuestro corazón. Porque nos damos cuenta que cuando nos empezamos a relacionar con Él, nuestra vida cambia, nuestra vida florece, nuestra vida es diferente. Pero cuando estamos ensimismados en nuestros propios gustos, en nuestras propias ideas y no lo tomamos en cuenta a Él, tendemos a endurecernos, tendemos a hacer cosas que pues nos van a llamar la atención en un momento, pero después se van. Porque hay una cosa muy importante, lo que Dios nos da es eterno. Porque dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance, hombre y mujer, alcance a entender la grandeza de Dios. Realmente no la vamos a alcanzar a entender aquí hasta que estemos con Él. Pero mientras podemos vivir la vida eterna estando ¿qué? Siempre gozosos, orando sin cesar, dando en todo gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y nos da en el Salmo 139, 16, 17, si lo quieren buscar, Salmo 139, 16, 17. Algo muy maravilloso que nos habla de que Él nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Dice, mi embrión, Salmo 139, 16, 17, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Dios tiene un libro donde Él ya tiene escrito ese propósito, ese plan para nosotros. Pero el punto es que nosotros entendamos la brevedad de la vida para que entendamos hacia dónde tenemos que llegar, hacia el propósito que yo tengo que llegar. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Quiere decir que cuando yo le digo a Dios, sí quiero tu plan, sí quiero caminar por donde tú quieres, van a formarse ¿qué? Los propósitos y los planes de Dios. Dice, sin faltar uno de ellos. Y luego viene una promesa hermosa. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. Esto es muy maravilloso porque ahorita hablaban, ¿cuántas veces tenemos pensamientos negativos? Y debemos ir a la escritura que dice que Dios tiene pensamientos preciosos de mí, de ti, de cada uno de sus hijos, porque desde el vientre de tu madre, Él te vio y Él te formó y te escogió para que lo conocieras, por eso nos contesta, por eso sabemos dónde clamar, por eso llegó un día que dijimos no podemos seguir nuestra vida igual, tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Y Él se empezó a manifestar y ahora sabemos que aunque no lo vemos con estos ojos, los vemos con los ojos del corazón y sabemos en nuestro corazón que hay una respuesta, ¿sí? Entonces, Él tiene preciosos pensamientos para tu vida, para que tu vida florezca y que lo conozcas y conozcas de esa vida eterna. Y vamos a ir a Juan 3, del 3 al 5. Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5, que dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nosotros ya entregamos nuestra vida a Cristo, ya nacimos de nuevo y ahora podemos ver el reino de Dios. Por eso en medio de las circunstancias humanas, circunstancias que todos pasamos, por eso podemos ver más allá, podemos ver, como dice la Escritura en Hebreos, como viendo al invisible, como veía Abraham cuando salió al desierto con la promesa, y que dice que se fortalecía en fe dando gloria a Dios, porque en medio de que estás esperando la promesa, pues a veces no es fácil, pero dice que él se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Esto nos conecta para hacer las cosas que tenemos que hacer en el tiempo que tenemos que hacerlo, porque Dios siempre nos va a guiar en medio de que a veces sintamos que estamos en un desierto, de que no sé cómo hacer esto, no sé aquello. Dios siempre, si lo buscamos, nos va a guiar qué es lo que sigue. Alguien decía ahorita también que estábamos platicando, nos reinventamos, o sea, ahora voy a tenerle que hacer así, voy a cambiar mi actitud, voy a cambiar de hábitos, voy a cambiar de mi manera de pensar. Hay que cambiar la manera de pensar para también cambiar tu manera de vivir. Si hay una área en tu vida que no te gusta, pues hay que ver qué pensamientos tienes sobre eso. ¿Sí? Hay que ver qué pensamientos o qué actitudes o qué hábitos no te convienen. ¿Sí? Y entonces ahí nosotros vamos cambiando con la dirección del Espíritu Santo. Por eso es muy importante también que si nosotros ya hemos recibido mucho de Dios, a ver, levante la mano quien ha recibido mucho de Dios. Sí, que también compartamos a otros del amor de Dios, porque si nos vemos, nos damos cuenta cuántas personas ahorita están pasando situaciones muy difíciles, y si a veces nosotros pasamos situaciones difíciles, pero sabemos a quién recurrir. A las montañas, dice el Salmo 121, a las montañas alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Es una fe y una confianza y una seguridad de que Él no te va a dejar, pero hay gente allá afuera que no tiene eso. Y por amor y misericordia, nosotros tenemos que, en la guía de Dios, buscando a Dios, mostrarles el camino, hablarles de que Dios les ama, de que Dios tiene cuidado de ellos, porque es como abrir una ventana y empezar a dar un fruto, y Dios va, dice en Cantares 6:2, dice que Él abrió y quiso ver en su viña para tomar fruto, y nosotros estamos dando ese fruto que hablándoles a otros de su necesidad de Dios, porque al final todos necesitamos a Dios, todos tenemos una necesidad de Dios y una necesidad grande. Entonces no nos podemos quedar nosotros, y les voy a decir, primeramente en nuestra familia, ¿sí? El otro día decían en el estudio bíblico, decían algo, dice, a lo mejor eres muy bueno con los de afuera, ¿no? Pero en tu propia casa, ¿cómo eres? Sí, yo ahora que estoy aprendiendo a amar a los animalitos, sí, Dios me ha despertado eso, porque yo así veía perros, no quiere decir que vaya a tener, pero ya tengo otra perspectiva, ese crecimiento, porque a mí así como que no, pero ahora he entendido el amor de Dios al tener cerca un animalito, ¿sí? Lo que proyectan, lo que son para nosotros estando aquí en el mundo, cómo Dios hizo todo esto, ¿sí? Pero te va sensibilizando, a lo mejor yo no tenía eso, pero hoy, gracias a Dios, ya me estoy sensibilizando, pero sé que fue Dios, al amar a las personas y a ver la necesidad que tengo yo y la necesidad también que tienen otros. Porque al final dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas.
Entonces, realmente nos decimos hijos de Dios, nos decimos que conocemos a Cristo, pues también necesitamos dar amor. A veces, y también entender a otros como me tenían que entender a mí, porque yo nada más hablaban de perritos o algo así, y ahora, gracias a Dios, estoy siendo sensibilizada por Dios de que hay una necesidad también en mí de no ser tan dura. En ese aspecto, sí. Doy este testimonio porque a lo mejor tú tienes en otras áreas, como yo tenía en esta área, y que gracias a Dios, Dios me está cambiando. Dios quiere cambiar nuestro corazón y quiere que le compartamos a otros del amor de Cristo. Por eso es todo lo que hacemos en la iglesia, porque otros necesitan escuchar, de así como nos fue salvando a cada uno, de ese amor de Dios, de esa restauración y de ese pronto auxilio, y que le hablo y Él me contesta y que Él me escucha y que tengo la seguridad. Y una historia muy preciosa que está en Juan 4, no la vamos a leer ahorita, pero que es la mujer samaritana, que después del encuentro con Jesús, fue y habló a todo un pueblo de Jesús. Fue tanto su cambio, porque le dice el Señor Jesús, le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Pero Jesús no quería evidenciarla, nada más le quería hacer entender su necesidad de Jesús. Que Él la podía llenar, que Él la podía saturar de su amor. Y tuvo un encuentro y fue tan cambiada y saturada nada más en ese pequeño encuentro, que después ella fue y habló a toda una ciudad. Lo puede leer en su casa en Juan 4. Entonces, Dios quiere también que nosotros cambiemos nuestra casa, así como esta mujer cambió un pueblo, que cambiemos nuestra casa. ¿Y cuál es lo primero? Nuestro corazón. Que cambiemos el entorno, ¿no? Quizás tienes vecinos, quizás ahorita también es posible. Tú estás diciendo, ahorita estoy enfocada en cosas mías porque me han costado mucho trabajo. Es válido, ¿sí? Es válido. Pero ya tener una visión de alto alcance, de decir, ¿sabes qué? Voy a dedicarme ahorita, Señor, ayúdame, estas áreas de mi vida no las he podido superar, o estas áreas tienen que cambiar, y dedicarme también más adelante a compartirles a otros de ti. Porque esto es un llamado. Una vez que nosotros recibimos a Jesús y nuestra vida empieza a cambiar, nosotros tenemos el llamado de ¿qué? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Por amor. Porque hay otros que tienen esa necesidad de una respuesta tan grande como hemos tenido nosotros. ¿Sí? Gente que está desamparada, bueno, entre nosotros. A veces hay necesidades, y el orar unos por otros, amarnos unos a otros, ¿cómo nos saca adelante? Saber que en lugar de una crítica o una cosa, podemos orar unos por otros. Eso es muy importante. Y vamos a ver aquí en la Biblia la historia de Josué y Caleb. Porque el amar a Dios, el tener conciencia de la brevedad de la vida y tener sabiduría, no es nada más para adquirir sabiduría, como es el mundo de tener conocimiento y hacer las cosas muy bien. Es también ¿para qué? Para ver con los ojos de Dios. Eso es maravilloso. Piensa en un momento, Dios me permite ver con sus ojos la necesidad que hay a mi alrededor, y quizás la necesidad que hay en mí mismo. Porque Jesús, ¿por quién oraba? Primero, por Él. Dice que se iba al monte a orar, a pasar tiempo con el Padre. Por eso cuando resucita a Lázaro, que le dice, Padre, tú siempre me escuchas. Lo dije en voz alta, sí, lo dije en voz alta para que ellos sepan que tú me escuchas y que eres tú. Es que realmente conocer a Jesús es lo más maravilloso que nos puede pasar.
en nuestra propia vida. Y por eso estamos aquí. Vamos, por favor, a Deuteronomio 1, vamos a leer del 19 al 33. Ya saben que siempre leemos 1 del 19 al 33. Entonces la sabiduría de Dios nos debe llevar a ver las situaciones, la necesidad con los ojos de Él. Entenderla y entender esta necesidad desde su perspectiva, no de la nuestra, porque nosotros humanamente, nuestro yo, tenemos una perspectiva humana, ¿sí? Pero la sabiduría divina nos tiene que llevar a ver las situaciones con los ojos de Dios y entenderlas desde la perspectiva de Dios. Y esto es una verdadera relación con Dios de amor, de pertenencia y de permanencia. Entonces vamos a leer aquí Deuteronomio 1, del 19 al 33. Dice, luego de eso nuestro Dios nos ordenó. Hay algo muy importante, ya lo dijeron en el testimonio, alguien lo dijo, Dios nos da instrucciones. La disciplina de Dios es instruir, guiar y enseñar, pero nosotros decidimos y obedecemos, pero no obedecemos por ley, obedecemos ¿por qué? Por amor. Estamos tan agradecidos de que podemos relacionarnos con Él, que lo hacemos con Él y para Él y con Él. Entonces dice, luego que nuestro Dios nos ordenó partir del monte Oreb, trasladamos a los montes donde vivían los amorreos, con mucho miedo, y aquí era lo que estábamos platicando. Sí, hay veces que tenemos temor y hay veces, yo creo que Dios no le dijo a Josué en el libro de Josué, esfuérzate, sé valiente porque iba a ser fácil obtener tu siguiente paso de crecimiento, ¿sí? Porque a veces nos inunda el temor, ¿sí? Dice, con mucho miedo atravesamos el gran desierto y llegamos a Cades. Acuérdense que el pueblo de Israel, ¿qué? Dios los sacó de Egipto y los llevó al desierto. Y ellos tenían miedo. Y ahí les dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos. También los animé a conquistar ese territorio. Entonces, Dios siempre nos va a dar algo, a lo mejor en nuestra vida. Si tú eras triste en una área, a lo mejor ahora vas a ser alegre. Si tú no podías hacer algo, ahora lo vas a hacer, ¿sí? Si tú necesitas cambiar de hábitos, Dios te lo va a mostrar qué es lo que tienes que hacer. Dice, y ahí les dije que nuestro Dios nos había dado la región montañosa de los amorreos y también los animé a conquistar ese territorio. ¿Por qué? Porque a veces Dios tiene cosas para nosotros y nosotros no nos enfocamos en ver otras cosas y ya no nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí me explico? Quizás un cambio de hábito, quizás un pensamiento que tienes que cambiar que te está haciendo daño, que te está destruyendo. Quizás un ambiente que no, pues que no te hace bien, ¿sí? Tienes que escoger palabras, a veces oímos palabras que ay, llegan muy duro y tienes tú que escoger, ¿sabes qué, Señor? Voy a orar y si tengo que estar oyendo eso, pues lo oigo, si no, ¿sabes qué? No, Señor, porque tú sabes a mí cuánto me afecta en mi corazón o en mi mente, ¿sí? Y no es que seas mala persona, lo que pasa es que nosotros, Dios nos aviva, que vimos que sus palabras, que su nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual, de un espíritu de Cristo, del Espíritu Santo que nos va a avivar, pues para estar sensibles a lo que dónde debemos andar y dónde no. Y un ejemplo así hermoso es el Salmo 23, como ovejas. El pastor nos va guiando, dice, mis ovejas conocen mi voz y ellas me siguen. Y la voz de los extraños no escuchan. Entonces, si hay palabras que me hacen daño, pues no voy a escuchar. Si hay ambientes que no me sirven,
pues voy a tratar de puedo orar por esas personas, puedo tener misericordia, pero hay ambientes que no me edifican para mi vida con Dios. Es como las personas, por ejemplo, que tenían problemas con el alcohol. Si van a un bar continuamente, pues, ¿qué van a terminar haciendo otra vez? ¿Sí? Si hay cosas que te ponen tristes, pues ya no entres ahí, busca al Señor. Por eso me encanta ese salmo donde dice que ¿por qué voy a estar triste por la opresión del enemigo? Si Dios es el Dios de mi alegría y mi deleite, voy a buscar a Dios y Dios me va a levantar y Dios me va a dar gozo, me va a dar alegría, ¿sí? Entonces seguimos aquí, dice, pero ustedes me pidieron primero que enviara espías para que vieran cómo era el territorio, cuál era el mejor camino a seguir. Algo muy importante es esto, siempre tenemos que estar pendiente cuál es el mejor camino a seguir de las situaciones que vamos atravesando, qué ciudades nos vamos a encontrar. Yo estuve de acuerdo y elegí a 12 espías, uno por cada tribu. Ellos fueron a explorar las montañas y llegaron al valle de Escol y ahí tomaron algunos de los frutos de esa región y nos informaron que el territorio que nuestro Dios nos iba a dar era de lo mejor. Hay una cosa también muy importante, nosotros siempre tenemos que esperar lo mejor de Dios, que a veces viene en una envoltura que a nosotros no nos gusta. ¿Por qué? Porque estamos creciendo para ver las cosas como Dios las ve, para valorar lo que Dios está haciendo. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado que hay cosas que ha hecho Dios y hasta después me caí el 20 y digo, ay Señor, perdóname, no lo había valorado. Porque estabas acostumbrada a tu estación anterior. Tu manera de ver era como tu estación anterior y hasta que llega la siguiente estación, pues como que tú dices, pues ¿cómo está esto, no? No lo conoces, ¿sí? Entonces dice, sin embargo, ustedes desobedecieron las órdenes de Dios y no quisieron ir, al contrario, regresaron a sus casas y se quejaron de Dios, pensando que Dios no los quería y que les había sacado de Egipto solo para que los amorreos los destruyeran. Eso es otro pensamiento, que nosotros no debemos de pensar que Dios va a hacer algo malo en nuestra vida, al contrario. Dice la Escritura que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, que es Jeremías 29:11, dice, cuando supieron que en ese territorio vivía gente muy fuerte y de gran estatura y que sus ciudades estaban rodeadas de grandes murallas, les dio mucho miedo y más se desanimaron. Y cuando supieron que ahí vivían también los descendientes de los gigantes, yo recuerdo que les dije, cálmense, no tengan miedo, nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos. En brazos. Fíjense que yo tuve una experiencia hace muchos años, hace como 30 años. Vino el familiar de una cuñada mía que venía de Tabasco, algo así, y quería que le lleváramos a ver muebles a Tonalá. Entonces, cuando nos metimos a una tienda, mi esposo se fue a otra, yo me metí con ella a una tienda y luego vi unas escaleras y me subí, pero no tenía barandal. Entonces, de repente sentí así una fuerza mala, así una fuerza demoníaca y me empujó al vacío cuando entré en ese cuarto. Ya no alcancé a entrar. Yo venía cayendo y la gente gritaba abajo, esta mujer ya se mató, llaman a la ambulancia. Y de veras sentí eso, que me agarraban en brazos, ¿sí? Así sentí. Una mano en la cabeza y la otra mano en los pies, así. Pero una suavidad, una cosa tan preciosa que me fue bajando poco a poco. No sentí el impacto así, sino me fui una paz, algo tan divino, tan precioso. Y me desdobló así en el piso, era piso así de
de ese que no le ponen mosaico, ya ven cómo están las tiendas en Tonalá. Y ahí me dejó, y en ese momento sentí, yo soy una hija de Dios. Y me enderecé y me paré, no hombre, los que estaban alrededor casi se caen. Y ya fui a buscar a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto, vamos al hospital, porque luego vienen muchos pensamientos, ay, esto te pasó por la caída, ¿sí? Le dije, yo vi los brazos de Dios, bueno, no vi físicamente, pero yo sentí la suavidad y cómo me dejó. Entonces ya fuimos, me sacaron radiografías desde la punta de la cabeza al punto de los pies y gracias a Dios no pasó nada. El otro día ya estábamos los dos sirviendo en la iglesia de Ujieres, o sea, a la entrada dando la bienvenida a las personas. Entonces, también el Salmo 91 dice, a mis ángeles mandaré cerca de ti que te guarden en todos los caminos. Yo pude ver ahí cómo la palabra de Dios se va cumpliendo en cada uno de nosotros. Y yo les doy mi testimonio, pero yo sé que ustedes van a tener varios testimonios. Como decía, por ejemplo, ahorita Rocío, le hablo y me contesta, qué maravilloso, cambió mi vida en muchas áreas. Me hizo salir de una situación que era de peligro para mi vida. Me hizo ser fuerte en medio de las cosas que ha pasado en mi familia. Cambió mi vida totalmente, la vida de Juanita. Y pues también nosotros, mi esposo y yo y toda nuestra casa somos un testimonio. Todos somos un testimonio que Dios nos ha llevado en los brazos. De una manera u otra, Viri también. Entonces, cada una vamos decidiendo conquistar aquellas cosas que el Señor nos va mostrando. ¿Para qué? Para crecimiento. Para crecimiento en Él. Dice, y nos guió en el desierto y nos ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos. Y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros. Esa es otra cosa hermosa. Por eso vamos viendo en la sabiduría con los ojos de Dios, porque vamos sabiendo las veces que hemos caminado con Él y cómo ha sido fiel y cómo no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Esto tiene que hacer que crezcamos en nuestra fe en Él, en nuestro agradecimiento. ¿Para qué? Para ver con los ojos que Él ve, para no tener razonamientos humanos que nos destruyan. Dice, ha sido un padre para nosotros, a pesar de eso ustedes no han querido confiar en Él. Aquí, eso le está diciendo al pueblo de Israel porque hubo una generación que no entró. ¿Por qué? Por incrédula, por quejarse, por todas esas cosas. Entonces, todos nos animamos unos a otros a no quejarnos, a ser fieles y a ver a Dios como viendo al invisible, con alegría, con gozo y también con actitud de fe de que va a cambiar nuestra vida, la va a seguir cambiando. Que ahorita las noticias, las cosas que pasan, nos dicen muchas cosas, pero mayor es Dios que está con nosotros. Ha venido guiándolos, ¿sí? Dice, ha venido guiándolos de noche, los ha alumbrado en el fuego y los ha protegido con una nube. ¿Qué vemos? La protección de Dios. Y eso es algo que para ver la sabiduría de Dios, tener temor de Dios, es necesario saber que Él está siempre con nosotros. Que tenemos que ser agradecidos de corazón porque nunca nos ha dejado. Y nos lleva a otra cosa y a otra cosa. Y aunque el mundo diga muerte, si Dios dice vida, ¿quién le va a poder decir a Él algo? Si Él nos ha llevado en brazos. ¿Quién es más grande, las situaciones que atravesamos o Dios? Definitivamente. Entonces, en Deuteronomio 1, del 35 al 36, dice, ninguna de esta generación perversa vivirá para ver la buena tierra que juré dar a sus antepasados, excepto Caleb, el hijo de Jefone. Él verá la tierra porque siguió al Señor en todo.
Entonces, seguir al Señor en todo, a veces en tus debilidades, a veces que no puedes, a veces que dices, ya, nos lleva ¿a qué? A permanecer en Él y decir, ok, Señor, a veces me canso, pero dice tu palabra, no te canses de hacer bien, porque a su tiempo segarás y no desmayas. Y a veces primeramente nos tenemos que hacer bien a nosotros, ¿verdad? Animándonos. Ayer hablaba con mi otra hija y le decía yo, pues es que la verdad yo no he tenido cerca mucha gente con la que yo pueda contar para animarme o algo, pero he contado con Dios, que es lo más maravilloso, por eso puedo hablar de lo que es realmente Dios como auxilio divino, que nos lleva de día con la nube y en la noche con el fuego, con la llama de fuego que nos va alumbrando. Aunque a veces mucha gente no lo va a entender, pero eso nos hace ver con los ojos de Dios, con la sabiduría de Dios, las circunstancias y en nuestra propia vida. No verlo como los demás. Y por eso también hacemos un llamado, y Dios quiere hacer un llamado que les platiquemos a otro que Dios existe, que Dios está en control de las cosas, porque mucha gente está allá afuera sin Dios, sin esperanza, sin fe. De hecho, los regímenes en el mundo, alrededor del mundo, estaba viendo una película rumana y lo primero que quieren quitar en la gente es la fe en Dios. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que perseverar. Hay un hospital de cáncer que una vez llevé a una prima, una hermana también en la fe, y conocimos una familia de Hungría. Y entonces nos decía, tuvimos 3 regímenes comunistas y teníamos que enseñarles a nuestros hijos el temor a Dios en su corazón, y no lo podían hablar con nadie. Pero nosotros en nuestra casa le seguíamos cultivando la fe en Dios, el amor a Dios, que Dios existe. Y yo decía, qué duro, ¿no? O como un pastor romano que nos platicó, dice, en la mañana, dice, íbamos al culto, o sea, a la iglesia, a oír el mensaje que el gobierno que estaba comunista aprobaba. Pero en la noche, en medio de la nieve, con un friazo, salíamos todos a casa del abuelo a que nos diera el mensaje que era verdadero, porque el otro lo tenían que redirigir porque no querían nada de Dios. Entonces dice, les daré a él y a sus descendientes, a Caleb, el hijo de Jefone, él verá la tierra porque siguió al Señor en todo. Le dará a él, a sus descendientes, parte de esa misma tierra que exploró durante su misión. O sea, cuando tú permaneces en Dios, hay una tierra prometida para tu corazón, para tu vida, para tu entorno. Quizás aquella amiga, quizás aquella prima, quizás, no sé, a que le puedas compartir de Dios, que está esperando, y es una tierra prometida para tu vida. Tenemos que tener desafío, no te distraigas viendo gente sin compartir de Cristo, aún llamándose cristianos. No te distraigas si otros no se dejan transformar por Cristo, que se quejan, que pues tienen sus propias situaciones, ora por ellos, pero no te distraigas del propósito y del plan que Dios tiene para tu vida. De la mayoría de este pueblo de Israel vio ¿qué? Lo incorrecto. De 12 nada más 2 vieron lo bueno. Es como aquella historia que dicen de mandaron 2 vendedores de zapatos a una isla. Y uno manda un telegrama, manden por mí porque aquí nadie usa zapatos. Y el otro, gran oportunidad, nadie usa zapatos, mándenme zapatos de todas las medidas. Y a veces así estamos. Y ese es el cambio que hace Dios, que nos hace ver lo verdadero. Por eso decíamos, para hablar de sabiduría, porque yo he oído durante 36 años en la iglesia, desde que me convertí a Cristo, quiero ser sabio, quiero sabiduría. Pero necesitas saber que la sabiduría es para que tú veas con los ojos que Dios ve.
tu propia necesidad, la necesidad de tu entorno, en tu casa, en la gente que te rodea. Lo que Dios te está mostrando donde tú puedes ser bendición. No te distraigas si otros no se dejan transformar por Cristo. De los del pueblo del Señor, la mayoría vio lo incorrecto. No te dejes contaminar, habla con el Señor, pídele sabiduría para no conformarte y hacer su perfecta voluntad en todo tiempo, compartiendo el Evangelio y haciendo las cosas que te hacen crecer. En Romanos 12, del 1 al 2, dice, Romanos 12, si quieres anotarlo para que luego todos estos versículos medítenlos en su casa, medítenlos. 12, 1 y 2. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente que dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Qué quiere decir entregar nuestro cuerpo? Estar pendientes de lo que Dios dice. ¿Sí? Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio, no de que me golpeo, no de que me voy de rodillas, sino que, ¿sabes qué? Señor, ¿qué tienes este día para mí? ¿Qué me quieres decir? ¿Sí? Digo, si nos contesta tan rápidamente, pues oye, no vamos a desaprovechar su dirección, ¿sí? Esa es la verdadera forma de adorarlo, de no imitar las conductas y las costumbres de este mundo que destruyen. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Que es entregar mi cuerpo, es entregar mi corazón a Dios totalmente y mi mente la sigo renovando con la palabra. No vivir para mi ego, no vivir para mi yo, porque dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y no voy a morir nada más por morir, sino que sé que si yo vivo en el Espíritu, si Dios me da fuerza para cambiar, yo voy a estar mejor. Levanten la mano quien hoy en Cristo está mejor. Gracias a Dios, nos libra de peligros ocultos, dice el Salmo 91. En la traducción TLA dice de peligros ocultos, de enfermedades mortales. Y también entender que hay deseos que no nos llevan a cosas buenas, dice, pero Gálatas 5:24, anótenlo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pues mi carne a veces no, se quiere comer un ribeye, pero no puedo comer eso. O sea, hay cosas que cada quien tenemos que ir entendiendo que no, pues que no nos hacen bien. ¿Sí? Y darnos cuenta que tenemos que tener, para tener la sabiduría de Dios, necesitamos tener un crecimiento en Cristo. A veces se ha enseñado, quiero tener sabiduría y todos no, pues yo quiero ser sabia, yo quiero ser una mujer sabia. Pero si no entregas tu vida a Cristo, si no sigues la palabra de Dios, ¿cómo vas a poder ser sabio? ¿Cómo vas a poder ver las situaciones con los ojos de Cristo, ver las oportunidades en lugar de ver la derrota, en lugar de dejarte de envolver por los pensamientos negativos? Porque dice la Escritura que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensamos. Y por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Estamos aquí para que Cristo sea formado en nosotros, porque Cristo es plenitud. No estamos para seguir nuestro propio camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Salmo 90:12, que es el versículo base de este mensaje, dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. No sabemos cuánto tiempo el Señor nos tenga aquí, a cada quien. Entonces, qué importante es que sigamos, ¿qué?
buscando al Señor, siendo sabios, viendo con los ojos que Él ve, las cosas de arriba, porque dicen Colosenses que busquemos ver las cosas de arriba, pero también tenemos que atender las cosas de este mundo. Entonces, para no distraernos e ir por donde tenemos que ir. ¿Cuál es la prioridad de este día? ¿Cuál es la prioridad ahorita de mi vida? ¿Construir la vida que Dios tiene para mí? ¿Sí? Dice, y cumplir el propósito de llevar el evangelio a toda criatura. ¿Qué pasa con un agua estancada? Dice la Escritura que cuando tenemos a Cristo, tenemos ríos de agua de vida en nosotros. Y si el río no lo movemos, no escuchamos la palabra de Dios, no compartimos a otros, todas esas cosas se van estancando hasta que es como alguien decía, un agua estancada apesta, pero también dicen, ¿qué pasa cuando una comida la tienes en el refrigerador mucho tiempo? Exactamente, entonces necesitamos fluir en esa amistad entre nosotras, necesitamos en ese gozo, en esa alegría, necesitamos también compartir a otros, ser seres más sociables. En Lucas 12, del 41 al 48, es normal. Dice, más aquel, dice Lucas 12 del 41 al 48. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel? ¿Quién quiere ser fiel a Dios? Levante la mano. Prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Dios te está dando una ración hoy de su palabra, te está abriendo ventanas para que tú veas hoy tu vida de una nueva forma. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Si estamos haciendo lo que Dios dice que va a pasar, vamos a crecer. Por eso la Escritura que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a mis criados y a mis criadas, a comer y a beber y a embriagarme, vendrá el Señor en aquel día que no esperas y castigará duramente y les pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. ¿Qué te ha confiado Dios? Algo que te haya confiado. ¿Qué te estás dejando preparar por Él? ¿Te estás dejando preparar por Dios en algún área de tu vida? No se trata solo de adquirir conocimiento a tu vida para que tu vida cambie en lo que tú quieres, sino el diseño que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para enviar a sus hijos a predicar el evangelio a toda criatura. Por eso este mensaje se ha llamado, enséñanos a entender la brevedad de la vida. La vida se acaba para que conozcamos tu sabiduría. Y terminamos Proverbios 14, 15 y 16 que dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios son confiados en sí mismos y se precipitan con imprudencia. El sabio teme
Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Y cuando busqué lo que era insolente, me quedé. Se cree superior a los demás, confía en su propia fuerza o inteligencia, en lugar de buscar a Dios. Rechaza la corrección, no le gusta que le digan nada. Detesta que lo reprendan, aborrece el consejo de la gente sabia y los llamados al arrepentimiento que Dios les da. Y tiene una falta de rectitud. Su alma no es recta, sus acciones y palabras reflejan desprecio por la espiritualidad de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Si este mensaje a Dios habló a tu corazón, dale las gracias. Padre, abre nuestros ojos para mirar bien nuestros pasos, que nos apartemos de todo mal camino. No seamos insolentes ni confiados en nosotros mismos en lugar de en ti. Que nuestra confianza sea verdaderamente en ti y te busquemos. Danos sabiduría y que atendamos tus consejos para ver cómo tú ves, Señor. Que no estemos enfocados en nuestra vida pasada, sino en lo nuevo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a oír este canto. Cada quien derrame su corazón y platique con Dios lo que Dios le habló, los cambios que tiene que hacer o las cosas que tiene que agradecer, las cosas que tiene que mejorar. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Más a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo hoy a ti, el todopoderoso, el que es y que será. Qué maravilloso que realmente estemos viviendo en su voluntad, bajo su abrigo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Amén.